Hey amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a este tiempo en el que tratamos de compartirte los mensajes que predicamos domingo a domingo en las reuniones de nuestra iglesia Agape Lomas. Y el día de hoy quiero animarte a que te suscribas a nuestro canal, que actives la campanita de notificaciones, pero sobre todo que al final de este mensaje puedas ayudarnos a compartirlo en tus redes sociales. Creemos que puede ser de gran bendición para otras personas, así que te pedimos este gran favor. Y bueno, hoy quiero compartirte este mensaje que hemos titulado ¿Libres? Es una pregunta. ¿Libres? Y quiero leerte la palabra de Dios, Romanos 6, del 15 al 18. Dice el apóstol Pablo a cristianos que vivían en Roma, dice: ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Pero nota el verso 18. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Y bueno, Pablo en esta carta a los romanos habla acerca mucho del hombre, de la obra de Dios en nuestras vidas y de cómo es que se debe reflejar la obra de Dios en nuestras vidas en un aspecto práctico. Y específicamente en este capítulo 6, Pablo está hablando acerca de la doctrina de la justificación, y en los versos que leímos está hablando cómo es que se ve en la práctica la justificación de Jesús en nuestras vidas. Recuerda que Jesús en la cruz nos ha justificado. ¿Y cómo es que se ve esa justificación reflejada en nuestras vidas? El verso 18 lo dice: somos libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Y sabes, una de las cosas que más ha obsesionado al hombre es el tema de la libertad. En muchas etapas de la humanidad, desde un lugar a otro, han luchado por esa tan anhelada libertad. Incluso hombres y mujeres han dado hasta la vida en búsqueda de una libertad. Los himnos nacionales, por ejemplo, de gran parte de los países de Latinoamérica, dentro de sus letras expresan este deseo de libertad. Y es entendido, obviamente, porque ellos se independizaron de aquellos países que los conquistaron, o aquellas naciones que en su momento los conquistaron, y obviamente luchaban por esa libertad. Pero no es oculto que la libertad sea uno de los más grandes deseos que tiene el ser humano. La libertad, por ejemplo, en la Real Academia Española se le da cerca de más o menos 17, 18 adjetivos que todos tienen que ver con, por ejemplo, la facultad para hacer o no hacer, el que no es esclavo, que no está preso, que es atrevido, desenfrenado, que es suelto, que está vacío, que está exento, que es independiente. Y todo eso tiene que ver con la libertad. Si somos sinceros, y si tú eres sincero, la verdad es que siempre hemos añorado esa especie de libertad. Yo recuerdo cuando era joven y vivía en casa de mis padres, pues vivía obviamente sujeto a las leyes de mis papás, a las normas que ellos establecían, a los horarios, a los hábitos, todo lo que ellos decían. Y obviamente eso a todo joven cansa y molesta, y llega un punto donde tú dices: ya quiero mi libertad. Y entonces mi esposa y yo éramos novios, salimos embarazados, nos casaron, y ese momento para mí fue: por fin voy a ser libre, por fin voy a experimentar la libertad, saldré del gobierno de mis padres para irme a un nuevo hogar donde yo voy a hacer lo que yo quiera. Obviamente no fue así. La realidad es que salí de un gobierno para meterme a otro gobierno. Pero en búsqueda de la libertad, todos y cada uno de nosotros hemos experimentado mucho daño. Personas se han hecho daño a sí mismas en búsqueda de esa libertad.
Personas han lastimado a otros en búsqueda de esa libertad. Y sabes, las frases se escuchan más o menos así: soy libre para salir y emborracharme y hacer lo que yo quiera, pero no pienso que esa acción o ese deseo de libertad puede poner en riesgo la vida de otros. O bien una madre soltera que dice: yo soy libre para hacer lo que yo quiera, puedo salir y hacer lo que yo quiera, pero no se da cuenta que en ese deseo de libertad está dañando el corazón de sus hijos. O bien un joven puede decir: tengo la edad, soy libre, puedo tomar la decisión que yo quiera, al fin tengo mucho futuro por delante, pero en ese deseo de libertad él puede estar poniendo en peligro su vida, puede estar dañando el corazón de sus padres y puede estar sobre todo dañando a la futura familia que él pueda formar. Entonces, la verdad es que dentro del plan original de Dios nunca estuvo contemplada la libertad como nosotros la entendemos y la soñamos. Piensa en lo siguiente: la gran salvación del Mar Rojo que liberó a Israel de la esclavitud egipcia no los convirtió en hombres libres, sino en siervos de otro Señor. Y esto viene en Levítico 25:55. Dice: pues los hijos de Israel me pertenecen, son mis siervos. La palabra hebrea que se utiliza para siervos es la palabra hebrea eved, que significa esclavo. Entonces aquí lo que Dios está diciendo: ellos son mis esclavos que saqué de la tierra de Egipto. Ellos quedaron libres de Egipto, pero no libres de Dios. El punto del Éxodo, que así se le llama a la migración del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida, no era la libertad así de vamos a salir y entonces ahora sí vamos a ser libres, vamos a hacer lo que querramos. No, más bien era salir de una esclavitud para meterse a otra, pero esta en un sentido de servicio al Dios de Israel. Moisés, en su trabajo de libertad de Egipto, usa una y otra vez la palabra servicio. En Éxodo 7, en Éxodo 8 y en Éxodo 9 y todavía en Éxodo 10, él utiliza la frase: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Esto le decía a Faraón como una instrucción de Dios de decir: ve y dile a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y esta palabra sirva en el hebreo original es la palabra abad, que implica trabajo, pero en todo sentido. Por implicación implica adoración, servicio, trabajo, cuidado y esclavizar. Chécate todo lo que conllevaba el plan de Dios de liberar al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo a otra esclavitud, por así decirlo, ahora bajo su mando. Era implicar adoración, servicio, trabajo, cuidado y vivir una vida esclavizada. Los siervos de Faraón, cansados por esa gran cantidad de plagas que habían asolado la tierra, incluso le dicen a Faraón: hey, deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová otra vez, para que se esclavicen a su Dios, ¿no? Exasperado, Faraón finalmente cede y 4 veces dice: andad, servid a Jehová. Otra vez el término. Esto quiere decir que una vez liberados, tanto el pueblo como Moisés aún seguían siendo esclavos. Lo único que había cambiado es que ahora tenían un amo diferente. Y sabes, esta palabra eved, la que significa esclavos, tiene 2 connotaciones: la de siervo y la de esclavo, y se utilizan de manera distinta. Cuando se utiliza la palabra esclavo es porque el trabajo es forzado. Cuando se utiliza la palabra siervo es porque el trabajo es voluntario. Y la realidad que esta es lo mismo que ocurre con la palabra griega doulos, que se utiliza en el Nuevo Testamento. Igual, se refiere para siervos y para esclavos. Y la verdad es que Dios siempre usa siervos. Los siervos son hombres y mujeres que no buscan el prestigio, no buscan los logros o la influencia. Ellos solo buscan agradar a su amo. El elemento principal de la identidad de un siervo es no ser Dios.
Es reconocer que no está al mando, que no tiene que tomar la iniciativa, sino más bien podemos incluso cambiarlo de una forma positiva. El siervo ingresa a lo que ya fue decidido por otro, a lo que ya está ocurriendo, y está alerta a los gestos y a la guía de su amo. Por eso el Salmo 123 en el verso 1 y 2 dice: levanto mis ojos a ti, oh Dios, entronizado en el cielo. Seguimos buscando la misericordia del Señor nuestro Dios. Así como los sirvientes fijan los ojos en su amo y la esclava observa a su ama, atenta al más mínimo gesto. Así es el siervo, está atento al más mínimo gesto. A la mínima indicación, él ya sabe cómo actuar. El siervo no conoce la historia completa, no distingue el principio ni el final. Él solamente confía en su amo. La tarea de un siervo es la de ser adecuado para la tarea que tiene por delante, acorde a los deseos de su amo. Es decir, el siervo se prepara, pero no se prepara para aspectos personales o egoístas, sino se prepara para cumplir con la voluntad de su amo. También el siervo vive confiado, vive descansado. ¿Por qué? Porque él no está al control de nada. El que está al control es el amo. Y entonces él vive en el presente y se enfoca en hacer lo que tiene que hacer. Del pasado ya su amo se encargó. Del futuro su amo se va a encargar. Y esto fue lo que hizo María. María, la madre de Jesús. Cuando llega el ángel y empieza a darle las indicaciones, María solo responde: yo soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho de mí. Checa la actitud de María, poniéndose como sierva. A la misma vez, el siervo es consciente de que están ocurriendo otras cosas, tanto buenas como malas. Él no es ignorante, no es tonto, no es ciego. Observa que hay cosas que suceden a su alrededor, pero no se inquieta. Él está al servicio de su amo. Dicho en otras palabras, el siervo vive en un misterio, pero no vive en confusión. Un buen siervo está siempre ansioso por confiar y obedecer y honrar a Dios como el soberano que Él es, ¿verdad? Eugene Peterson, él dijo lo siguiente: la palabra siervo es la más elevada y correcta para designarnos. Somos todos siervos. Cualquiera de nosotros, tomado al azar de entre la congregación, puede satisfacer a los ojos de Dios el rol de siervo también como cualquiera de los nombrados en la anterioridad: Moisés, Jesús, el apóstol Pablo y cualquiera de ellos. También el siervo sirve a Dios, de eso no hay duda. Y una de las maneras de servirlo es sirviendo a los pecadores, tomando su lugar, asumiendo las consecuencias de su pecado, haciendo por los pecadores lo que ellos no podían hacer por sí mismos. Esto fue lo que hizo Jesús. Isaías describe a Jesús como ese siervo, el siervo sufriente. Isaías 52 habla de esto, y Isaías 53 acerca de lo que Jesús haría en la cruz, y se le describe como un siervo. En el Nuevo Testamento no cambió la situación. Los apóstoles se nombraban a sí mismos como siervos. Apóstol Pablo, siervo de Jesucristo. Era un título que para ellos representaba un honor, un privilegio. No era algo despectivo. Ellos se nombraban siervos de Jesucristo porque la tarea era demasiado importante y el amo era todavía más importante. Por eso ellos se ponían ese título de ser siervos de Jesucristo. La palabra siervo era perfectamente comprendida en el contexto de la iglesia primitiva. Hoy en día se ha distorsionado un poco, pero este mensaje tiene la intención que volvamos a adoptar ese título, y no solo por nombre, sino más bien en actitud de siervos de Jesús. Pablo, en los versos que leímos al principio en Romanos capítulo 6, precisamente habla en el verso 18 cómo es que pasamos de una esclavitud a otra esclavitud. Todos somos siervos de algo o de alguien. Aquí yo te haría una pregunta: ¿a quién estás sirviendo? ¿Quién es tu amo? ¿Es Dios? ¿Es el dinero? ¿Es el trabajo? ¿Son las relaciones? ¿A quién tú estás sirviendo?
Y sabes, todo esto de siervos o de llegar a ser siervos viene como esa necesidad de enfocarnos en nuestra vida cristiana. Hay algo que nos ha quizá desubicado un poco y no está mal, pero por ejemplo, cada que hablamos de que somos hijos e hijas de Dios, está bien, eso somos, ese es nuestro lugar, siempre seremos hijos e hijas de Dios. Y luego todavía nos gusta añadirle, es que son princesas de Dios y wow, esto empodera a las mujeres. Somos príncipes de Dios y esto empodera a los hombres. Pero sabes, nos hemos convertido en esos hijos e hijas berrinchudos de Dios, que creemos que Dios está para servirnos, que creemos que Dios está para hacer lo que nosotros queremos, que creemos que Dios va a actuar cuando nosotros digamos y como nosotros digamos. Y sabes, eso es una completa mentira. Si eres un hijo y una hija de Dios, pero nunca dejas de ser un siervo y una sierva de Jesucristo, si estás posicionado correctamente delante de Dios. Sí, tienes tu calidad de hijo, Jesús te la dio en la cruz, pero nunca pierdes tu calidad de esclavo, porque esa ha permanecido siempre. Desde Egipto hasta el día de hoy en nuestras vidas somos siervos de un Dios que está por encima de todo. Entonces, ¿qué privilegios hay de ser siervos de Dios? Yo encuentro 4. Número 1, el siervo está en la misma posición que Jesús. ¿No se supone que Jesús es aquel al que admiramos, al que imitamos y al que nos encantaría poder igualar de alguna manera? El camino es el servicio. Muchas veces nos gustaría hablar como Él, nos gustaría hacer los milagros que Él hizo, nos gustaría tener la fama y la popularidad que Jesús tuvo, y queremos caminos incorrectos. El camino correcto para llegar a ser como Jesucristo es el camino del servicio. En Marcos 10, en el verso 43, en el capítulo 10, del verso 35 al 45, ahí se sucede una cuestión con los apóstoles, con Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Y ellos dicen: hey Jesús, cuando estemos allá, concédenos que yo pueda estar a tu derecha y mi hermano a tu izquierda. Danos un lugar de honor. Y Jesús dice: no saben lo que piden, no soy yo el que dice esas cosas, ¿sabes? Y dice en el verso 43, entre ustedes será diferente, el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Ojo, verso 44, el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Verso 45, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, ¿cómo podemos posicionarnos al igual que Jesucristo? En el camino del servicio, volviéndonos siervos de Él y sirviendo a Él y a los demás, estaremos en el mismo camino que Jesús. Ahora, segundo privilegio, el siervo es honrado por Dios. Juan capítulo 12 en el verso 26 dice, y habla Jesús: todo el que quiera servirme debe seguirme. Es decir, Él poniéndose como ejemplo. Dice, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. Y luego dice, el Padre honrará a todo el que me sirva. Chécate lo que está hablando. Dios honra a los siervos. Dios honra a los que sirven a Dios y a su causa. ¿Sabes? No encuentro hacia la rápida otro texto en la Biblia que habla acerca de que Dios nos honre a nosotros. Habla de la honra de hijos hacia padres. Habla de la honra de pueblo hacia Dios. Pero que Dios honre al hombre, no recuerdo muy bien. Solo a través del servicio y de vivir una vida de siervos, Dios honra tu vida. Y qué maravilloso sería que Dios honrara nuestras vidas. Entonces ahí está. 3. El siervo tiene una cobertura especial de Dios. Isaías 54:17 dice, pero en aquel día venidero ninguna arma que te ataque triunfará. Chécate. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, he hablado.
El siervo tiene esa cobertura especial de Dios. Dios está a su cuidado. Dios está ahí para protegerlo porque sabe que el siervo da su vida por él. Dios responde y protege la vida del siervo. Y por último, el siervo asegura la presencia de Dios. Isaías 41, del 8 en adelante dice: pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo, Jacob, a quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham, te he llamado desde los confines de la tierra diciéndote: eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿A quiénes? A los siervos. Imagínate ahí, dice: yo estoy contigo. No tengas miedo, no te desalientes, yo soy tu Dios. Y eso habla acerca de lo que Dios hace en la vida de sus siervos. Así que, para terminar, yo te animo a que consideres vivir una vida de servicio a Dios. Que sí te ubiques siempre como un hijo y como una hija de Dios. Eso te acercará al Padre de una forma íntima, de una forma muy buena. Pero nunca olvides que sigues siendo un siervo o una sierva de Jesucristo. Que Él es el amo, que Él está por encima, que Él nos ha dado una tarea y que nuestro deber, nuestra mayor ocupación y lo más importante que tenemos en nuestras vidas es cumplir con la tarea que nuestro amo nos ha dado. Entonces yo te animo, considera la vida de siervos de Jesucristo. Deseo que Dios te bendiga y aquí estamos para servirles. Chao.